Bien, no me voy a meter en la fisiopatología porque sería muy largo, pero un poco para entender, en el último ASH se habló de los anticuerpos antifosfolípidos y se dijo que realmente síndrome antifosfolípido el nombre estaba mal puesto, porque realmente debería llamarse síndrome antibeta-2-glicoproteína 1. Es decir, que los anticuerpos van dirigidos contra esta proteína. Esta proteína tiene 5 dominios, en el cual realmente el dominio trombogénico es el 1, y esto es porque normalmente ella circula en forma de círculo, en forma de S. Entonces, cuando el dominio 5 entra en contacto con una superficie cargada negativamente, expone el dominio 1. Y parece que los anticuerpos frente a este dominio 1 son los responsables de la clínica trombótica. Por eso muchas veces a la hora de determinar los anticuerpos antifosfolípidos podemos tener anticuerpos que no son trombóticos porque pueden ir dirigidos frente al dominio 5, que son los que se ven sobre todo en las infecciones, o ir dirigidos contra la molécula en forma de círculo o de pelota y realmente dar una especie de falsa positividad. Lo que sí que se ha demostrado es que el anticoagulante lúpico sí que tiene actividad antibeta-2-glicoproteína 1. Sobre todo los anticoagulantes lúpicos, todo que determinamos que es el veneno de víbora Russell basado en el TTPA. Indudablemente, esto es experimental, pero un anticoagulante lúpico en el cual en la fase de confirmación lo que añadiéramos sería beta-2-glicoproteína, realmente es el que tendría más actividad. No se ha visto tanto en el anticoagulante lúpico que va asociado contra la protrombina, es decir, que es dependiente del tiempo de protrombina. Es decir, que lo que sí que se ha visto es que el anticoagulante lúpico sí tiene actividad anti-beta-2, anti-beta-2 dominio 1. No tanto así como el resto de los anticuerpos. Por eso, cada vez las positividades aisladas tienen menos valor clínico. Sabemos que la prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos en la población general es entre el 1 y el 5%, mientras que la incidencia es de 5 pacientes por cada 100.000 habitantes. También se han hecho estudios al revés y se ha visto que los anticuerpos antifosfolípidos son positivos en el 13% de los pacientes con ictus, en el 11% de pacientes con IAM, con infarto agudo de miocardio, 9,5% en la enfermedad tromboembólica venosa y 6% en morbilidad obstétrica. Esto no quiere decir que sea un síndrome antifosfolípido, en lo cual se ha visto en algún momento alguna positividad. Y que los sujetos asintomáticos con anticuerpos antifosfolípido positivo tienen un riesgo de entre 0 y 2,8 de sufrir un evento trombótico. Pero si esta posibilidad es una triple positividad, se incrementa el riesgo al 5,3%. Está basado en un estudio del grupo italiano publicado en Blood, en el cual se evaluó la serología y se hizo un seguimiento de pacientes con anticuerpos antifosfolípidos dirigidos los cuales fueron fundamentalmente remitidos a la consulta por un TTP alargado. Esto es una revisión sistemática, también muy reciente, en el cual incluye unos 30 estudios, 28 casos control, de sujetos con anticuerpos antifosfolípidos, en los cuales se ve qué asociación hay con los eventos trombóticos. A priori se han descartado todos aquellos estudios que estaban directamente en el cual el objeto de estudio eran pacientes con ya un síndrome antifosfolípido diagnosticado o con un lupus. Y se ve que para la trombosis venosa, efectivamente, el anticoagulante lúpico es el que más riesgo tiene para desarrollar un evento, mientras que en la trombosis arterial parece que son todos. Esto no es así porque realmente antiprotrombina y antifosfatidilserina solo es un estudio. También hay muy poca evidencia acerca de la anti-beta-2 y en la mayoría de los estudios se refiere a una doble positividad. Esta diapositiva ya la hemos visto antes, es decir, no podemos hablar únicamente de perfiles serológicos de riesgo, sino que hay que combinarlos con los perfiles clínicos. De hecho, las recomendaciones actuales son de no determinar un único anticuerpo antifosfolípido. Ante la sospecha de un síndrome antifosfolípido hay que determinar los 3 y se aboga por un cambio en la nomenclatura, hablar de un síndrome antifosfolípido definitivo si son 3 positivos, probable si son 2 y posible o no síndrome antifosfolípido si solo hay 1. Lo que pasa es que si ese único es el anticoagulante lúpico, quizás deberíamos pasar al estamento superior de síndrome antifosfolípido definitivo por esa
afinidad que tiene el anticoagulante lúpico, es decir, nos está indicando que hay anticuerpos frente a ese dominio 1, frente a esa parte más trombótica, mientras que la positividad de los otros dos anticuerpos podría no ser exactamente frente a la parte trombótica de la molécula de la beta-2-glicoproteína 1. El grupo italiano insiste mucho en esta triple positividad. Esto es un estudio de 160 pacientes con triple positividad y diagnóstico de síndrome antifosfolípido. El seguimiento se hace a 1, 5 y 10 años. Por supuesto, conforme pasa el tiempo, el número de pacientes va siendo menor, pero se vio que la incidencia de eventos tromboembólicos el primer año fue de un 12,2%, el segundo año de un 26% y a los 5 de un 44%, en el cual se ve cómo en las curvas para tanto complicaciones obstétricas como trombosis venosa y trombosis arterial, y el efecto beneficioso que tiene la anticoagulación oral. Este estudio es muy interesante, en el cual eran 1.520 pacientes que fueron referidos a distintos centros para estudio de anticuerpos antifosfolípidos, de los cuales al menos 226 tenían al menos una positividad para una de las 3 pruebas, y en 161 pacientes hubo la confirmación a las 12 semanas, es decir, que eran pacientes con sospecha de síndrome antifosfolípido, había de todo, había pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con TTP alargado o pacientes con sospecha de síndrome antifosfolípido. Cuando repiten el estudio a los 12 meses se ve que la persistencia, o sea, a las 12 semanas la persistencia se daba sobre todo en aquel grupo de pacientes con la triple positividad, mientras que el hecho de que se negativizara a los 12 meses era sobre todo en pacientes con baja positividad, y de ellos lo más frecuente eran pacientes con anti-beta-2-glicoproteína 1. Si hablamos de criterios de síndrome antifosfolípido, de estos 261 que confirmaron a las 12 semanas, los que tenían además clínica, o sea, se podía establecer el diagnóstico de un síndrome antifosfolípido, eran aquellos con la triple positividad o con doble positividad, mientras que la positividad única, el porcentaje era mucho menor. Ya lo hemos dicho antes, los pacientes con triple positividad fundamentalmente tienen la actividad anti-beta-2-glicoproteína 1, y esta actividad va dirigida fundamentalmente al dominio 1, es decir, que son los que realmente son más trombóticos, son los que tienen mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Este es un estudio dentro del grupo colaborativo de los subcomités, en el cual incluyen a 442 pacientes con anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, los que determinamos por los ELISA normales. No quiere decir que tengan actividad, sino anticuerpos. De estos, 364 tenían un síndrome antifosfolípido. Bueno, pues de estos, el 55% además encontró que tenían positividad para el dominio 1. El 83% de estos pacientes tenían historia de trombosis y el 68% de estos morbilidad obstétrica. Es decir, que estos anticuerpos sí que parecen definir una población de mucho más alto riesgo de trombosis. La odds ratio para tener eventos era de un 3,5 frente al 1,8 del propio anticoagulante lúpico. Por tanto, ¿qué valor añadido da este dominio 1? Pues este es el estudio de los italianos, en el cual en 106 pacientes con la triple positividad le hacen la determinación de los anti-beta-2 dominio 1, y ven que efectivamente de forma significativa los que tienen los niveles de anticuerpos más elevados son aquellos de la triple positividad. Y son estos pacientes, los que tienen dominio 1 con triple o doble positividad, los que tienen un mayor riesgo de trombosis frente a los que son negativos del dominio 1. En cuanto al perfil obstétrico, el perfil de anticuerpos antifosfolípidos es el trabajo que ha hecho referencia el doctor Espinosa antes, y efectivamente el perfil no es igual que en el paciente con trombosis, porque de hecho la triple positividad, que dentro del SAF trombótico es mucho más frecuente, aquí tan solo afecta a un tercio de los pacientes. Y sin embargo, es curioso que es positivo los anticuerpos anticardiolipina IgM, que en el SAF trombótico no le damos ninguna importancia. En un estudio del 2014, en el cual ven
cómo van la morbilidad obstétrica de estas pacientes, ven que efectivamente la mayor morbilidad obstétrica del tercer trimestre, no en los abortos de repetición, está asociada a esta presencia de anticuerpos anticardiolipina IgM a un título alto. Respecto al dominio 1, también se vio en el estudio previo que los anticuerpos antidominio 1 se asociaban junto con el anticoagulante lúpico en general a mayor número de complicaciones obstétricas, sobre todo del tercer trimestre. Por tanto, en la última conferencia del síndrome antifosfolípido se hace una sugerencia se sugiere qué utilidad podría tener los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 dominio 1. Bueno, pues aquí podría ser esos pacientes que tenemos una alta sospecha de que tienen un síndrome antifosfolípido, pero que la serología es negativa. Quizás se podrían identificar si vamos dirigidos concretamente al epítope del dominio 1. Si es más específico, quizás podríamos reducir el número de falsos positivos. Sobre todo, se podría usar como un test de segunda línea cuando hay casos incongruentes, inconsistentes, o casos que es positivo, ahora es negativo. Si es verdad que se asocia tan fuertemente a la trombosis, podría utilizarse para estratificar el riesgo, es decir, que una triple positividad con un dominio 1 pues sería un escalón superior. Y dado que quizá de todos los anticuerpos los anti-beta-2 son los menos específicos y los que aisladamente menos valor se le da, pues a lo mejor lo que habría que hacer es quitar estos anticuerpos de los criterios y utilizar los del dominio 1, que serían más sensibles y más específicos. Y ya por último, en la pregunta que se me hizo también se hablaba de los scores. Esto es un score hecho a base de positividad frente a un montón de anticuerpos. En base a una fórmula, a este score se le da una puntuación y los pacientes se clasifican entre 0 y 86. Y van entre 10 y 10, va aumentando el riesgo. Como incluía tal cantidad de anticuerpos, realizaron la misma operación solamente usando los anticuerpos que están incluidos en los criterios y vieron que se reproducía. Lógicamente, los pacientes con mayor puntuación tenían mayor riesgo de trombosis, tal y como se ve en esta gráfica. Los pacientes con una puntuación superior a 30 tienen más riesgo de tener una trombosis que aquellos pacientes con una puntuación de 0. También lo han hecho con el síndrome antifosfolípido obstétrico y más o menos se reproducen los resultados. Sin embargo, aparte de los dos o tres estudios en el cual describen el score y lo validan, yo no he vuelto a ver que se use mucho, ¿verdad? Más recientemente se crea el Score GAPS, que fue diseñado originariamente para pacientes con lupus y lo que hace es combinar factores de riesgo que fueron independientes para trombosis y para morbilidad obstétrica. Tuvo en cuenta el perfil serológico de los antifosfolípidos, los factores de riesgo cardiovascular y el perfil de autoinmunidad. De tal forma que con eso ven los que son positivos y hacen un score. Incluyeron hipertensión, hiperlipidemia, anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM, probablemente por la influencia que tienen en el obstétrico, los anti-beta-2, los antifosfatidilcerina, antiprotrombina y el lupus anticoagulante. Cada uno tiene su puntuación y se vio que los pacientes con trombosis tenían mayor puntuación que, por ejemplo, los pacientes obstétricos. Esto tenía especial interés para pacientes con lupus eritematoso sistémico. En un segundo estudio, en el cual hacen la puntuación y luego realizan un seguimiento, también veo que un aumento de puntuación durante el seguimiento se asoció sobre todo a eventos vasculares. Muy recientemente se ha intentado validar este score en población con síndrome antifosfolípido primario y prácticamente se reproducen los resultados. Los pacientes con trombosis tienen más puntuación que los pacientes con morbilidad obstétrica y indudablemente los pacientes que recurren van a tener una puntuación más elevada que los pacientes que no lo hacen. En cualquier caso, hoy por hoy es una validación con un número, 60 pacientes con síndrome antifosfolípido, es decir, que para que esto se utilice más necesita
validarse en una población de mayor número. Por tanto, yo concluiría diciendo que no hay únicamente un perfil de riesgo serológico. Creo que no podemos separar la serología de la clínica, hay que individualizar el riesgo. Según la serie, la positividad del anticoagulante lúpico y la triple positividad identifica las poblaciones de mayor riesgo, tanto para síndrome antifosfolípido trombótico como obstétrico. Los anticuerpos anticardiolipina IgM parece asociarse a una mayor morbilidad obstétrica del tercer trimestre, de hecho son más frecuentes en el síndrome antifosfolípido obstétrico. Los anticuerpos antibeta 2 dominio 1 podrían identificar pacientes de mayor riesgo, pero su valor clínico hoy por hoy está todavía por validar. Y el SCORE, el GAPS, ha mostrado su utilidad en el lupus, pero en el síndrome antifosfolípido primario los datos son preliminares. Muchas gracias.